Saludos cordiales. Continuamos con sección 23, ingresos por actividades ordinarias. Los ingresos deben medirse al valor razonable. Cuando hablamos valor razonable, normalmente al precio de la factura, de la contraprestación recibida o por recibir. Por ejemplo, si nosotros tenemos una venta de algún bien de $13,000, tenemos $13,000 y luego a este bien le vamos a calcular un 5%. Si se tiene un 5% de acuerdo a la venta, entonces el reconocimiento del documento en este caso sería de $13,000. $13,000. En ese sentido, este es el valor de la factura, se reconoce el ingreso y luego la cuenta por cobrar, o sea, al valor actual, al valor al día de hoy. Si el flujo de entrada de efectivo se difiere, es decir, en el futuro, será necesario descontarlo a su valor presente para determinar el valor razonable de los ingresos. Es decir, que si, por ejemplo, tenemos una venta que supere los 12 meses, entonces, al día que se da la negociación, se tiene que reconocer el valor del ingreso al valor actual. La diferencia se reconocerá cuando, se reconocerá como ingreso, pero no como actividades ordinarias, sino que es un ingreso por intereses. La diferencia entre el valor razonable de la transacción y el valor de venta real se contabiliza como ingresos por intereses, es decir, que ya no como ingresos ordinarios. Por ejemplo, si digamos se tiene una negociación, por ejemplo, acá ya contabilizamos el costo, el ingreso, luego se contabiliza el costo y se tiene que adicionalmente a la venta, por ejemplo, de un equipo, se tiene que dar el servicio del honorario y por eso se va a cobrar un 5%, y si hay distintos módulos, puede ser entre 3 meses, entre 6 meses, entre 12 meses o más, de acuerdo a algún desarrollo o algún requerimiento, de acuerdo a las necesidades o actualizaciones que se den. Entonces es ese ingreso no está pactado con el valor del costo del equipo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, acá solo se multiplica los 13,000 por el 5% y obtenemos 650. Entonces, el párrafo nos indica que ese valor se debe reconocer como un ingreso, pero por intereses. Y si el pago se recibe con anticipación y no se ha entregado el equipo ni el servicio, entonces la entidad debe reconocer un ingreso diferido en el estado de situación financiera, pero es un pasivo, ¿verdad? Este va por el lado de los pasivos y reconocemos la entrada respectiva de caja o banco porque se ha hecho una recepción. Luego tenemos algunas definiciones que no son categorizadas con el tema de ingresos, por ejemplo, los impuestos sobre venta, los impuestos sobre productos o servicios y los impuestos sobre el valor añadido. Estas definiciones no forman parte. Acordemos que el impuesto no es costo ni es gasto y por lo menos también no lo categorizamos como ingreso. El párrafo 23.4 establece que en una relación de agencia una entidad incluirá los ingresos de actividades ordinarias solo el importe de su comisión. Los importes recibidos por cuenta del principal no son ingresos de actividades ordinarias de la entidad. ¿Qué es lo que nos quiere decir este párrafo? Es que se tiene que identificar cuándo es que se da una relación de agencia. Por ejemplo, cuando existen intermediarios que son distintos a la sociedad que están ofertando cierto producto y que de por medio existe un contrato y va sobre las cláusulas del contrato, ellos reciben ciertos ingresos
por la venta del producto. En ese sentido, el párrafo nos indica que debemos de identificar cuál es la figura para poder reconocer un ingreso o hacerlo el reconocimiento por ingreso, pero bajo la clasificación de comisión, no como ingreso ordinario. Y acá vemos algunas características. Por ejemplo, en una relación de agencia, las entradas brutas de beneficio económico incluyen los importes recibidos por cuenta del principal. Sin embargo, solo la parte de entrada bruta, que representa la comisión para el agente, se incluyen en los ingresos de actividades ordinarias del agente. Es decir, que el reconocimiento se va a hacer por el tema de la comisión. Determinar si una entidad actúa como principal o como agente depende de distintos hechos y circunstancias y requiere de un juicio profesional. Es decir, que debemos de identificar, ¿verdad?, cuál es la figura que tiene la sociedad para poder aplicar la sección 23. Y una entidad actúa como principal, esta es la clave, cuando esté expuesta a los riesgos y ventajas significativos asociados con la venta de bienes o la prestación de servicio, es decir, quien tiene o quien asume los riesgos inherentes a la transacción. Entre las características que solas o combinadas indican en una entidad que actúa como principal, encontramos: la entidad tiene la obligación fundamental de proporcionar bienes o servicios al cliente o de cumplir con el pedido, por ejemplo, haciéndose responsable de la aceptabilidad de los productos o servicios solicitados o comprados por el cliente. Y la entidad asume el riesgo de inventario o antes después del pedido del cliente, tanto en el envío como en el caso de devolución. La entidad puede a discreción establecer los precios tanto de manera directa como indirecta, por ejemplo, brindando bienes o servicios adicionales. Y la entidad asume el riesgo de crédito del cliente, es decir, quien asume el riesgo en ese sentido deberá de reconocer por la venta de un bien el ingreso de acuerdo a la clasificación de actividades ordinarias. De lo contrario, tendría que ser como una comisión. Luego tenemos el tema del pago diferido, y en este sentido es cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalente de efectivo y el acuerdo constituye efectivamente una transacción de financiación. El valor razonable de la contraprestación es el valor presente de todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada. Es decir, que en una transacción que se dé a más de 12 meses y al día, a la fecha actual, se está reconociendo un ingreso, tenemos que traer a valor presente cuánto es lo que esa transacción, el costo o valor de esa transacción al día de hoy, la que me va a costar 1 año, 2 años, y reconocer lo correspondiente como ingreso, y la diferencia se reconoce como interés. Una transacción de financiación surge cuando, por ejemplo, una entidad concede un crédito sin intereses al comprador o acepta un efecto comercial, cargando al comprador una tasa de interés menor a la del mercado como contraprestación por la venta de bienes, y la tasa de interés imputada será entre las dos siguientes la que mejor se pueda determinar. La tasa de vigente por un instrumento similar de un emisor con una calificación crediticia similar, o bien, o la tasa de interés que iguala el nominal del instrumento utilizado, debidamente descontado al precio de contado de los bienes o servicios. Y una entidad reconocerá la diferencia entre el valor presente de todos los cobros futuros y el importe nominal de la contraprestación como ingreso de actividades ordinarias por intereses, de acuerdo con los párrafos 23.28, 23.29 y como lo abordamos en la sección 11. Saludos cordiales y muchas gracias.